ver si me deja grabar. Ahí está. Listo. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar escuetamente sobre trazadores de curvas. Y básicamente es un equipamiento electrónico que sirve para probar los dispositivos. Probar en el sentido de analizar su comportamiento. Básicamente consta de un circuito que sensa la corriente y la tensión en el dispositivo en cuestión, y permite utilizar la salida del mismo para graficar el comportamiento y así poder observarlo, digamos. Dentro de los trazadores que analizamos en clase, están en la filmina, quiero decir, hay uno que no incluye la parte gráfica, sino que se toma la salida de allí, o sea, está el circuito solamente, y se lo toma como un complemento a un osciloscopio, digamos. Que sería ese exactamente. Es bastante viejito, es el 50 por ahí. Después hay otro. Básicamente ese es para pequeña señal, o sea, tiene un máximo de medio watt, me parece, el de la derecha. El de la izquierda ya es como una versión más nueva, entre comillas, y admite más potencia para analizar DJT, efecto de campo, Triax, Diax. Ese ya admite aproximadamente inyección de 200 watts, 220 watts. Bien. Sirve básicamente para determinar las curvas de respuesta de los dispositivos y así poder determinar si el dispositivo funciona correctamente. Ya después mis compañeros van a mostrar circuitos que se pueden implementar con bajo costo, digamos, por nosotros mismos. Estos que están acá comercialmente, que se venden comercialmente, son para uso más extensivo, digamos. En el primer caso, ya dije, tiene... Bueno, dentro de estos trazadores existen para dispositivos de 2 terminales, 3 terminales y hasta 4 terminales en la actualidad. En el primer caso, el más viejito, podía inyectar steps, que se llama, que es básicamente la resolución de la salida que vamos a observar, del orden de los micro, amper y voltio, depende de lo que estamos analizando, hasta los mili. En el segundo caso, ya estamos hablando de potencias superiores. Y en el último caso, que es la filmina que sigue, creo que es la 4, es un caso que yo analicé por internet, que lo encontré en la página de Tektronix, que ya analiza con una mayor resolución. Podemos analizar desde los femtoampere aproximadamente, o sea, una resolución bastante amplia, hasta el rango de los 100 amperes. Básicamente, por ejemplo, en el análisis de un transistor polarizado, se le puede hacer una inyección en la base con mayor resolución, digamos. Entonces tendríamos mayor cantidad de muestras en la curva observada, digamos.
Spam. Bueno, estos son los trazadores comerciales que se pueden encontrar igualmente. Ahora mi compañero Manolucos va a analizar el funcionamiento básico del trazador de 2 y 3 terminales. Ahí está. Bueno, básicamente un trazador de curvas está compuesto por una fuente, en este caso sería bfloat, lo cual es una fuente de tensión flotante que alimenta nuestro dispositivo a ensayar. Luego tenemos tanto una resistencia limitadora, que es la que controlará la potencia para el dispositivo, y una RSense, en este caso, que está calibrada para que su tensión sea directamente proporcional a la corriente del dispositivo. Además de esto tenemos los amplificadores del canal X e Y, donde en el canal X tendremos la tensión por división y en el canal Y tendremos corriente por división. A su vez, estos canales serían los que se conectarían a un osciloscopio normal en el caso de que no tengamos un trazador de curvas. Para los componentes en 3 terminales, es decir, 2 puertos como un transistor BJT, además de la fuente flotante que teníamos anteriormente, se agrega otra más, en el cual para un BJT se conectaría a la base, sería una fuente de corriente, la cual produce una corriente escalonada, mientras que la fuente flotante, en este caso conectada al colector, producirá un pulso barrido, como se puede ver en la imagen. Con estas dos fuentes, al transistor se le pueden hacer las distintas curvas que sean a la derecha en base a la corriente de la base. Y de esa forma obtenemos la familia de curvas, las cuales de este gráfico podemos obtener tanto el HFE, la resistencia dinámica, la ganancia y muchos otros parámetros, de los cuales podemos ir calibrando el mismo dispositivo. Después tenemos para los... ¿Sí, profe? No, decía, por ejemplo, que es en la anterior, la curva esta, si yo dijera, bueno, esta curva que se ve arriba de BC, no sé si se entiende ahí cuando yo voy a las curvas del transistor, por ejemplo, si esto es como ¿Cómo, profe? Media senoidal dando acá, sí. En el eje de coordenadas acá IC versus BC. Sí. Si yo tuviera que llevar esta curva, que es como una medio ciclo, una senoidal que se ve acá al medio, ¿en cuál de esos dos ejes estarían? En el de abajo, ¿no? Está bien. Claro. O sea que, en definitiva, lo que hago yo, le fijo un IB, que son esos escalones que están ahí abajo, y con ese valor fijo le hago un barrido de BCE y veo cómo es el IC, ¿no? que se produce. Esos escalones, o IB en este caso, lo podemos setear desde el mismo dispositivo. Para este ejemplo estaría seteado en 10 microamperes. Claro, digamos, saltos de 10 microamperes. Sí. Claro. Podemos seleccionar la cantidad de steps y todo. Claro. Se lo pongo en 0, por ejemplo, y le hago el barrido. Claro. Ese hacia este empezaría a 0 y de a 10 hasta 6. Sí, lo eso. Entonces, en definitiva, me termina generando esta familia de sí, obtenemos la familia de curvas. Después tendríamos los transistores de efecto de campo, que es muy similar al BJT, pero que la diferencia, en vez de una fuente de corriente, vamos a tener una fuente de tensión escalonada también, pero que empezará en 0 y ahí tomará valores negativos.
De la misma forma vamos a tener los distintos parámetros del transistor, como la transconectancia, el factor de amplificación, la resistencia. Claro, en este caso negativo, bueno, por el tipo de FET, ¿no? Claro, por el tipo necesita una fuente cada vez más negativa. Claro. Bueno, ahora seguiría mi compañero, que va a explicar otros ejemplos de trazadores de curvas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Juan Pablo y les voy a explicar dos ejemplos caseros de trazadores de curvas que, bueno, nos facilitaron los profes. El primero es este que estamos viendo, que se denomina Octopus, pero en realidad hay varias versiones, digamos, estas las más simples, que, bueno, tenemos un transformador que nos transforma la tensión de línea a un voltaje que queremos aplicar, en este caso, por ejemplo, 6,3 volt. Y después tenemos un divisor resistivo. Em, el divisor resistivo nos aplicaría justamente, nos daría 1 volt para aplicar en este caso. Y eso está en paralelo con la rama de prueba. Em, Vemos abajo que están las puntas de prueba roja y negra, ahí colocamos el dispositivo. Y este dispositivo está en serie con la resistencia sensora, que es de 1 kΩ. Entonces vamos a tener a priori una corriente de 1 mA, pero va a ser un poco menor dependiendo la carga o el dispositivo que probemos. Y bueno, la punta de osciloscopio, vemos que la salida horizontal se conecta a la punta de prueba roja, es decir, al dispositivo que estamos testeando, y está a masa. Y la punta de prueba negra está conectada a masa, entonces medimos directamente la tensión sobre el dispositivo. Y después tenemos la punta osciloscopio que iría al eje vertical, que, bueno, como sabemos, los osciloscopios no miden corriente, entonces acá estamos midiendo la tensión en la resistencia sensora, que a eso le dividimos la resistencia y tenemos la corriente que está corriendo directamente por el dispositivo. Algo a tener en cuenta es que para calibrar bien este circuito simple, primero deberíamos cortocircuitar las puntas de prueba y en ese caso tendríamos la corriente máxima que podría circular por el dispositivo. Entonces ahí calibramos el eje vertical. Después cortocircuitamos, o sea, como estaría ahora, y tendríamos la tensión máxima que podría darse cuando no hay corriente que circule por la rama. Y ahí ¿cómo es? Configuramos el eje horizontal. Bueno, ahora vamos a ver un circuito un poco más sofisticado. En realidad, lo único que varía es que vamos a tener distintos rangos de aplicación, digamos, tanto de tensión como de corriente. Es decir, vamos a poder trabajar a distintas potencias. Vemos que tenemos a la izquierda como entrada un transformador con varios secundarios. Entonces, con el switch 1 elegimos la tensión con la que queremos trabajar. Luego, el grupo de resistencias de R1 a R4 van a ser valores que van a diferir en una magnitud de 10, o sea, R1 va a ser de 100, por ejemplo, R2 de 1000 y así. Y estas resistencias nos van a limitar la corriente de aplicación, dependerá de la potencia que queramos o el dispositivo, elegiremos mediante el switch 2. Y algo a tener en cuenta es que el switch 2 es un switch de 2 polos. Es decir, que si seleccionamos R1, estamos seleccionando a la vez R7 de las resistencias de abajo. Estas resistencias son resistencias sensoras y
es importante que sean de una magnitud 1000 veces menores que su par de entrada, digamos, así no influyen en la corriente de aplicación y solo las tenemos como referencia para tomar la tensión y después dividiendo su valor tenemos la corriente que circula por el dispositivo. El dispositivo justamente va a estar colocado por encima de esta resistencia donde vemos eh, las puntas de prueba roja y negra. Ahí colocaremos el dispositivo y toda la corriente del circuito básicamente va a circular por ahí porque la otra rama en realidad es una rama que se sugiere si... No estaba muy clara esta parte, pero si el osciloscopio no tenía buena ganancia de control horizontal, pero si era un buen osciloscopio, digamos, se anulaba la rama que tiene las resistencias R5 y R6 y se deja solo la rama que tiene las resistencias de sensor. Y entonces habría que conectar la entrada horizontal directamente a la tensión, o sea, en la punta de prueba roja y negra, ahí tendríamos la tensión del dispositivo. Y bueno, ya explicamos cómo vayamos la corriente. Y esta configuración cuenta también con un diodo que sirve quizás para proteger tensiones inversas o corrientes inversas que podrían ser de riesgo para algún dispositivo en particular, pero nada más que eso. Y bueno, la siguiente filmina, vamos a ver que simplemente es la misma configuración, solo que simplificada, quizás se entienda un poco más. Vemos que la resistencia de entrada es de 1 kilo ohm y la resistencia sensora justamente es 1000 veces menos, o sea, de 1 ohm. Entonces la corriente queda alternada por la impedancia de entrada, no más directamente. Y ahora... sería como un caso, digamos, claro, un caso de computador de puesta en aplicación. disposición, claro. Claro, claro. Ahora mi compañero va a explicar circuitos con Arduino. Bueno, Una cosa por ahí que no sé si a todos les quedó claro, siempre ahí estamos hablando en lo que dice salida horizontal, va a ser La lo que es tensión, proporcional a la tensión, claro, y la claro, vertical sería la corriente. claro, Por exactamente. eso decían hace un rato ahí que para calibrar, cuando da la máxima corriente, para calibrar Claro, el cortocircuito y para eso. calibrar el eje X del circuito abierto. Claro, Claro, si uno se le imagina el osciloscopio, bueno, como que la calibración para el eje Y me daría una amplitud vertical, que yo la calibro ahí con uno de los potenciómetros, creo que era, y después cuando, cuando lo dejo en circuito abierto me quedaría una línea horizontal, en el eje horizontal, y ahí calibro yo claro, esa exactamente. longitud. Claro, Las imágenes que vimos al comienzo son claro, los sí, sí. casos típicos. Claro. Sí, de hecho, digamos, puedo medir no solo transistores y diodos, sino una gran variedad de dispositivos, que ahí Sí, había capacitores, inductores. claro. Claro. Eso es por ahí lo que puede ser práctico, digamos, de estos circuitos así más o menos simples como para... Sí, es lo que yo pensaba que quizás nos hubiese servido mucho en dispositivos uno cuando veíamos las curvas características. Porque Claro, uno por ahí siempre está puede llegar a ser acostumbrado a algo. trabajar con el tiempo, digamos. Claro, Pero la sí, verdad que sí. está Sí, como que da bueno. otra perspectiva, ¿no? Claro, parece muy útil y fácil de implementar. bueno, yo voy a explicar este trazador de curva que está implementado con un Arduino Pro Mini y básicamente sirve para transistores y diodos solamente. Bueno, es un dispositivo bastante sencillo, se alimenta con 4 pilas AA y tiene, como se ve ahí en la imagen, una pantalla táctil de LCD donde se muestra, o sea, se controla su funcionamiento y además se van mostrando las curvas cuando se trazan. Si no se dispone de esa pantalla, para hacerlo más barato, también se puede controlar mediante comunicación serie con el Arduino y una PC, pero no se verían las gráficas, sino que te manda como una lista con los valores que va obteniendo de tensión y de corriente. Después
Vamos a la parte de cómo se usa esto. Cuando encendemos el dispositivo aparece el menú este que está a la izquierda, que básicamente tenemos que seleccionar el dispositivo que vamos a medir, si es PNP, MOSFET, y también para medir diodos hay que seleccionar la opción PNP o NPN, y arriba en la parte verde indica la forma de conexión del dispositivo. Es como el esquema del zócalo que tiene en la parte inferior. Ahí se coloca el dispositivo y empieza la medición. Para los transistores PNP y NPN se grafica tensión colector-emisor versus corriente colector para las distintas corrientes de base. Y para transistores MOSFET y JFET se grafica la tensión drenador-surtidor versus la corriente drenador para los distintos voltajes de la compuerta, de gate. Bueno, ahora voy a explicar un poquito cómo funciona. Este es como una sección de lo que sería el diagrama en bloques, digamos, es una parte del circuito. Y bueno, el transistor que se muestra sería el dispositivo que se está probando. Básicamente, para el caso de un NPN, que sería el de la izquierda, lo que, bueno, como dije, nos dibuja la tensión de colector-emisor versus la corriente de colector para distintos valores de corriente de base. Entonces, el emisor se conecta a masa y el colector, mediante una resistencia que sería la carga, una resistencia de 100 ohm, va al voltaje de alimentación, que está controlado por el conversor analógico digital del Arduino. Esa corriente es la que va a ir variando, como explicó mi compañero, como en el gráfico que explicó Enzo. La tensión, perdón, del DAC es la que va variando, y mediante la tensión en la resistencia podemos censar la corriente que pasa por el colector. En base a eso se traza la curva. Esa tensión está conectada a otro DAC que funciona como la entrada que recibe el dato. Y otro DAC más, o sea, otra pata del Arduino, genera una tensión que mediante la resistencia de 27K proporciona las distintas corrientes de base. Esto tiene una proporcionalidad que, como tiene pasos fijos, digamos, el DAC del Arduino, ya están tabuladas. Por ejemplo, bueno, para 0 volts, 0 corriente, para 1,35 serían 50 microamperes, para 2,7 100, y va escalando. O sea, los pasos son fijos de 50 microamperes para este diseño. Después, si se requiere otros pasos distintos, habría que variar el diseño. Y para el caso del transistor PNP es muy similar, solamente que se conecta, perdón, sí, se conecta el colector a los 12 volts, y por el emisor tiene la resistencia sensor. Y la corriente de la base, en vez de ir aumentando, empieza desde el valor más alto y va disminuyendo. Bueno, y en la próxima filmina está más o menos lo mismo, pero para los transistores MOSFET tipo N y tipo P, que el cambio que tiene es que no lleva la resistencia en la compuerta, sería, porque directamente va variando según la tensión que se le aplica. Y bueno, después el circuito, bueno, este es como un esquema básico, pero hay un
Hay otro esquema mucho más detallado que está en la página del desarrollador, está en GitHub, creo, y ahí está todo el desarrollo completo. Básicamente es lo que se puede ver, el Arduino, las salidas y las entradas que se da por los conversores, y lleva, como se ve en la izquierda, una serie de amplificadores operacionales que lo que hacen es amplificar o sea, subir el nivel de tensión para llegar a los 12 volts con los que se mide el dispositivo. Para el trazador de curvas, para el funcionamiento, se necesitan 3 voltajes. 5 volts, que es con lo que se alimenta el Arduino, 3,3, que es para la alimentación del LCD, y 12, que es para el circuito de prueba. A esto se llega mediante la alimentación, que son 4 pilas AA, producen una salida de 6,5 volts, y esto se baja a 5 con un regulador, que eso alimenta el Arduino. Después, con los operacionales, se sube la tensión de salida de los DAC del Arduino, que terminan variando para el circuito de prueba entre 0 y 12 volts, y mediante una fuente conmutada se alimenta a los operacionales para que puedan llegar a 12 volts. Y el LCD, se alimenta mediante un divisor resistivo de los que pasa de los 5 volts a 3,3. Y bueno, y para terminar, el software de esto, yo me puse a verlo, pero eran muchísimas líneas de código, me pareció que no era necesario, hice una explicación más o menos de qué es lo que contiene, o sea, el software se encarga, está todo implementado en el Arduino, para el chip del Arduino, y se encarga de presentar en la pantalla el menú de inicio y las curvas una vez que las va graficando. Y también la otra función principal que tiene el software es la comunicación serie en el caso de que no se esté usando la pantalla. Eso más o menos es el circuito. Bueno, y la página, creo que en la presentación la puse en la primera filmina donde hablaba de esto. Ahí está la página web del desarrollador, donde está todo paso por paso cómo hacerlo, todos los pros que tiene y qué sé yo. Bueno. Sí, lo hemos planteado. Porque bueno, si bien hoy comercialmente vienen más tipo módulos así para agregarle a un osciloscopio, por ejemplo. Pero bueno, estuvimos viendo un poco y están muy orientados más a dispositivos de potencia, para lo que sería de lo que se usa en electrónica de potencia. Y bueno, qué sé yo, recorrer toda una hoja de datos de eso no sabíamos si tenía mucho sentido. Pero bueno, esto como para comentarles que si bien existe comercialmente, si uno quiere caracterizar en forma bien precisa un componente, bueno, vienen, como les digo, ya no como un solo instrumento, como veíamos al principio. Eso es un modelo Tektronix, por ejemplo, que habíamos puesto ahí como ejemplo, pero bueno, hoy en día vienen más como módulos que se incorporan a un osciloscopio, ¿no? Y bueno, nos pareció que más para el caso de ustedes, quizá para el día a día podría llegar a ser interesante si alguna vez necesitan conocer un par de estos circuitos como para, ya les digo, nunca va a tener la precisión de lo que tiene un instrumento comercial, pero es mucho más probable, me parece, que puedan llegar a necesitar algo de esto y no algo comercial que bueno, quizá uno en 100 empleos los puede llegar a enfrentar a ese tipo de instrumentos, donde es algo un poco más específico, ¿no? Así, bueno, esa era un poco la idea de ver estos circuitos así más caseros, digamos, porque pensamos que les podía ser de más utilidad eventualmente a ustedes que lo otro como conocerlo, digamos, que existe, y bueno, y es lo que se usa, de hecho, para caracterizar los componentes que se venden, pero es un poco más específico, ¿no? Lo que se usaría en un laboratorio del fabricante, ¿no?
Bueno, no sé, bueno, están buenos los ejemplos, ahí tienen algunos enlaces más, después nosotros le habíamos hecho a los chicos que tomaran 2 como para dar unos ejemplos, pero hay bastante ahí en internet como para, según la necesidad que tengan, distintas variantes. No sé si alguien tenía alguna duda, ¿quiere preguntar algo? Bueno, está muy bien la presentación. No quedó ninguna duda, creo. O sea, estuvo re bien explicado todo. Bueno, perfecto. Muy bien la presentación.